misma iglesia, ¿no es cierto? Pero trayendo esa bendición que cuando uno sale bien, uno llega bien. Y yo vine a buscar bendición. Ahora, si el Señor quiere que yo traiga bendición también, gloria a Dios. Yo le pedí al Señor, Señor, permití que cuando yo llegue a tu casa, allí en Oberá, yo pueda ser de bendición para mis hermanos y no entorpecer esta obra maravillosa que es la alabanza, esta obra maravillosa que están llevando adelante los organizadores. Si el Señor se place, decía un hermano, estamos con ganas de esperarte, escucharte. Creo que por ahí está el hermano conmigo. Yo le dije, de mí no escuche ni espere nada, porque ya me tomo el buque y me voy a posar, remando en tierra seca. Porque no hay nada acá, hermano, yo no tengo nada. Oré al Señor, y si algo yo puedo dar, es por misericordia de Dios. Por misericordia, que el Señor me alcance, y gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también me voy a sentar. Porque uno se puede preparar mucho, puede leer, pero si la gracia de Dios no está en nuestra vida, yo creo que es como un ruido nomás. Lo más importante de todo lo que podamos aprender acá se resume en, creo que es entender que debemos ser dependientes totalmente de Dios. Me gustó la frase que usó el hermano Luis. Empecé mi relación de dependencia con Dios a tal edad, me dijo acá. Un término que usamos nosotros, ¿no?, en la institución, trabajar con relación de dependencia o cualquier trabajo en blanco. Nosotros entender que tenemos que tener esa relación de dependencia con Dios. Cuando nosotros comprendemos eso, yo creo que ahí recién el Señor empieza a obrar en nuestra vida o a sembrar lo que Él necesita sembrar para que dé después crecimiento. Porque recién ahí la tierra se vuelve fértil de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra cabeza, para que el Señor pueda germinar la semilla que Él quiere. ¿Sí? Él lo va a usar el medio que Él quiere, la forma que Él quiere. Dice la palabra del Señor, Pablo sembró, Apolo regó, pero el Señor Dios dio el crecimiento. Pero todo es permitido por Dios. Dios permite que Pablo siembre. Dios permite que un Apolo riegue. Yo puedo ser un Apolo, puedo ser un Pablo hoy. El hermano Luis también pudo ser. Y yo creo también que todos ustedes pueden ser Pablo y Apolo para nosotros, porque nosotros también venimos a recibir la semilla del aprendizaje. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Amén. Así que yo les invito a estar dispuestos a recibir esa semilla. Del resto se encarga el Señor. Desde mi temprana infancia, de los 12 años de edad, siempre estuve estudiando música con el propósito de alabar algún día el nombre del Señor con la trompeta. Siempre veía en mi infancia, cuando todavía la iglesia Asamblea de Dios todavía no estaba en Posadas, todavía era la iglesia 3 de febrero la que encabezaba el fuerte de la iglesia en Posadas. Veía la banda. Yo me sentaba en un lugar alto así, veía la banda que tocaba y veía esos hombres que tocaban la trompeta con 3 botoncitos. Y hacían cada cosa y melodías hermosas. Y después el Señor permitió que yo tenga un pariente que toca en la banda de policía. Por ahí muchos le van a conocer. No le voy a nombrar nomás, pero el que le conoce se acuerda. Siervo de Dios también que fue precursor de banda ahí en Posada. Y yo decía, ¿cómo será que hacen eso que hacían? Yo quiero aprender también a tocar la trompeta, o ese instrumento, esa corneta. No sabía ni el nombre de lo que era el instrumento. Algún día voy a aprender. Y le estoy hablando cuando tenía 8 años, más o menos, pasó un tiempo. Y a los 12 años de edad, Dios permitió que yo pueda empezar a incursionar en ese deseo, ese pedido que yo le había hecho a Dios. Yo no sabía ni lo que era una redonda ni una blanca, obviamente, era un niño. Y el Señor permitió que una persona, ¿sí?, a su manera, con el conocimiento que tenía, me empezó a transmitir y a enseñar. Y tuve la experiencia de aprender con el que me enseñaba y en simultáneo con el Señor. Cada vez que me daban una lección, ¿sí?, me acuerdo primero era aprenderme las notas en clave sol, ¿sí?, en el pentagrama. Después aprenderme el valor de las figuras. Después, y eso iba progresivamente avanzando, ¿no es cierto?, toda la teoría. Cada vez que yo tomaba una lección, yo lo primero que hacía en mi temprana edad era ir a mi habitación. Tenía una casa humilde, hasta ahora la tengo, ¿sí?, pero no tenía mucha privacidad en mi habitación. Pero yo elegí ese momento
el que yo podía arrodillarme y estar en la presencia del Señor solo y decía, Señor, esto que voy a hacer lo voy a hacer para ti en algún momento. 12 años de edad. En algún momento lo voy a hacer para ti, Señor. Te pido que abras mi mente, abras mi cabeza y permitas que yo pueda aprender y entender estos conceptos. Porque yo lo voy a aprender para alabar tu nombre, Señor. 12 años de edad. Yo sé que muchos de ustedes habrán pasado por situaciones parecidas. De los 12 años de edad, cada vez que tenía que agarrar un papel con pentagramas, yo primero doblaba mis rodillas y decía, Señor, acordate que lo hago para ti. Y fue pasando el tiempo, hermanos. Aprendí a tocar el instrumento. Me acuerdo que el primer instrumento que toqué fue la trompeta, la primera alabanza fue el 8 de Sión. Se volvió como un himno, ¿sí?, de fortaleza, el 8 de Sión. Y marchaba firme adelante siempre con alegría cuando tenía que hacer ese trabajo para el Señor. Pasó el tiempo y bueno, el Señor permitió que yo pueda entrar en una institución, cumplí la mayoría de edad, a los 20 años entré, y pasó una vida en la institución y hace un año estoy afuera, retirado oficialmente. Y dentro de ese lugar pude conocer muchas cosas, pude capacitarme también. Gracias al Señor adquirí el título de profesor superior en teoría y solfeo, con mucha humildad, todo con la intención para alabar el nombre del Señor de la mejor manera. Nunca pensé en enseñar en una institución, inclusive hoy también me estoy capacitando, estoy haciendo una tecnicatura superior en dirección orquestal, pero todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hago, hablando de música, hermanos, desde los 12 años de edad, lo hago para la gloria de Dios. Y a través del tiempo, con ese pensamiento, el Señor me bendijo. Me dio un trabajo, me dio 2 hermosos hijos, me dio una esposa, me dio un ministerio. Soy anciano de la iglesia hace más de 10 años, 13 años aproximadamente. Y estoy trabajando con alegría para la gloria y honra del Señor. Y yo le invito a ustedes también en esta mañana a ponerse en esa situación. Que lo que nosotros hacemos en esta mañana o en el transcurso de estos 2 días, hoy y mañana, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Primero la exaltación a Dios, primero el reconocimiento a Dios. Todos los planos primeros, las primeras bancadas, las primeras exclamaciones, los primeros carteles, todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mientras que mantengamos nuestro espíritu en alabanza y adoración a Dios, yo sé que todo lo que vinimos aquí, vamos a convertirnos en tierras fértiles, tierras movidas por la mano del Señor, donde el Señor va a plantar esa semilla que tiene preparada para usted y para mí, ¿sí? Porque yo también vine a recibir. Y Él, a su debido momento y en su artesanía de sus manos, Él va a lograr dar crecimiento a esto. Amén. Bien, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes, ahí como vemos el cartel, dice... Bueno, el título, ¿no es cierto?, de la reunión, dirigiendo en espíritu y verdad, y abajo hay como una lista de temas, ¿no? Grupos musicales, orden y organización, gestión de ensayo y visión, basados en 1 Corintios, ¿sí? 14:40, que es todo lo que hagamos para el Señor se ha hecho en orden, ¿sí? Si podemos hablar de grupos musicales o conformación de grupos musicales, podemos entrar en un plano muy amplio, muy grande, porque todo obviamente depende de la mano, la deidad, misericordia y amor de Dios, pero aparte de eso, cada situación que el Señor elige para conformar, o cada lugar, tiene un entorno, un contexto diferente. Podemos hablar de muchas teorías, podemos... escribir un libro, ¿sí? Pero siempre vamos a hablar o tocar o enumerar puntos o temas, ¿sí?, sobre este tema, o ítems sobre este tema, podríamos decir genéricos, ¿sí? Porque cada situación es diferente. Cada situación es diferente. Si hablamos en el mundo, ¿sí?, si hablamos de los grupos musicales secular, es una situación, ¿sí? Pero si hablamos en la iglesia, hay otra situación, y dentro de esa situación hay una diversidad, ¿sí?, de contextos que se puede aplicar, ¿sí?
Y a veces si vamos a poner como ley o vamos a poner como, o enumerar como, podríamos decir, una lista de formas de cómo llevar adelante el ejercicio o la formación de estos grupos, podemos quedarnos cortos, ¿sí? Podemos quedarnos cortos o quedarnos en la nube de lo genérico y tratar de ir aplicando. Yo creo que lo único que es aplicable con precisión es la palabra del Señor. Fíjese que la palabra del Señor a lo largo del tiempo fue escrita, inspirada por el Señor, por Dios, a sus discípulos, a sus profetas, ¿no es cierto? Y fue escrita. Y hasta hoy en día usted lee la palabra del Señor y es aplicable. Pareciera que se escribió en el mismo momento que usted lo leyó. Pero a veces los consejos, si son dados por hombre nomás, a veces pasa el tiempo y hay que ir reformulando, ¿sí? Las mismas leyes son así, las leyes penales son así, se va adaptando a la necesidad del pueblo, ¿sí? Constantemente una persona que estudia las leyes, un abogado o un médico, constantemente tiene que estar preparándose. Hay carreras, muy pocas carreras, ¿sí?, que no les hace falta ir renovando el conocimiento. Son contadas con los dedos de la mano. Inclusive la música también es algo que continuamente se va renovando y necesitamos continuamente tener capacitación para poder estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? Llámese en el plano secular, llámese también en el plano espiritual en la iglesia. Porque así como crece la tecnología o como crece el mundo se desarrolla, para bien o para mal, inspirado por Dios o por el otro, ¿sí? También en la iglesia tenemos que estar preparados para batallar y movernos, ¿sí?, a consecuencia de ese avance. Porque siempre van a aparecer nuevos géneros, ¿sí? Sobre un compás de 4/4, desde que se inventó la escritura musical, ¿sí?, donde se pudo empezar a escribir como la escritura que conocemos hoy en día, hasta hoy en día, ¿sí?, fueron miles y miles de géneros, según la región, según el folclore regional, ¿no es cierto?, según la parte del mundo, según la creencia, según la usanza, según las costumbres, según, todo es según, y se fue adaptando, y fue evolucionando, y fue migrando de continente a continente, ¿sí? Y después fue revolucionándose, y después se fueron fusionando y fueron dando otros nuevos géneros. La música es así. Y todo eso nosotros debemos saber manejar dentro de la casa de Dios, ¿sí? Entonces cuando tenemos que enfrentar el momento de, como dice ahí, grupos musicales, conformar un grupo musical, solo hablando meramente técnico, tenemos que, cuando entramos en el fondo de la cuestión, debemos involucrarnos con esas situaciones, ¿sí? Porque no es solo venir y vamos a ver, escuchar, tocar, bueno, vamos, escribimos, ¿sí? Con el respeto que se merecen los que escriben, no es fácil, no es cualquiera que lo hace, pero sin pensar, sin pesar, sin medir, a través de la palabra y declarar como alabanza, ¿sí? Estamos invadidos totalmente en lo que es este avance. Y como decía el pastor, tenemos que, este grupo de alabanza, este grupo de levitas que somos nosotros, tenemos que estar preparados y a la altura de las circunstancias, ¿sí? Porque la idea es avanzar, pero no mover, como dijo el hermano hoy, no mover los principios. No mover los principios, la esencia. ¿Y cuál es la esencia, hermano? La esencia es la palabra. Acá está la esencia. Mientras que no movamos la esencia de lo que aprendimos, oímos y vimos de nuestros pioneros, de los grandes siervos del Señor, de los grandes apóstoles de la palabra del Señor, de nuestros pastores, mientras que no movamos la esencia y el objetivo no se dobla y no se tuerce, y mantengamos los pies sobre la roca, ¿sí? Y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, ahí estamos bien. Si no reunimos estos requisitos, hay que pensar, parad en los caminos y preguntar, dice la palabra.
Tuve la experiencia, como contaba como testimonio, de vivir la oportunidad de iniciar un trabajo allí en Posadas. Como decía, desde 12 años siempre fui músico, estudiando, capacitándome. Estuve tocando en la banda de la iglesia, canté en el coro, aprendí a cantar en el coro. Estuve un tiempo en la iglesia central ahí de Posadas, después me fui a un anexo, hoy en día es una iglesia pastoral también, de la cual de donde yo vengo. Se formó una banda ahí también, estoy ahí en este momento. Pasaron los años y bueno, el Señor permitió que haya un sentir, ¿no?, de parte del Señor que me había dado. El Señor permitió que yo vaya a un anexo a trabajar con un siervo de Dios, iba en la segunda dirección. Y allí, bueno, me enfoqué a través de un sentimiento que el Señor puso en mi corazón, de empezar a trabajar, a enseñar música, a crear música, ¿sí?, músicos, con el objetivo de formar una orquesta filarmónica. Y bueno, empecé a trabajar en esto, ¿no? Empecé a orar, empecé a prepararme más, ¿no es cierto?, a buscar recursos. Y pasó el tiempo, aproximadamente 4 o 5 años, y el pastor de nuestro sector de trabajo me llevó a la central. Me pidió para que vaya a trabajar con ellos en la parte de la banda, en colaboración de otro hermano también que está al frente, hermano Luis Ugasti. Y de allí estoy en la central de nuestro sector. Hasta ahora ya van a ser 5 años que estoy en la central. ¿Cómo se dio para tener como testimonio? Y quiero hablar sobre lo que yo viví, ¿no? Primeramente, ¿cómo se dio el tema de la orquesta? ¿Cómo se dio aquello? ¿Cómo empecé? Voy a hablar de mi experiencia. Primeramente, el Señor me dio ese sentir. Antes de ir al anexo donde les dije que empecé a trabajar con música, el Señor me había mostrado una visión. Eso es algo que solo entendemos los que estamos con el Señor. Una visión donde venía el siervo del Señor y me dice: vas a tener que trabajar conmigo en el anexo, ¿sí? Y no digas que no. No pasaron 12 horas y vino la orden del pastor, yo no sabía nada. Vas a tener que ir a trabajar en el anexo y no me digas que no. El Señor es así. El Señor hace esas cosas maravillosas. Cuando el Señor me dio esa visión, le había dicho a mi esposa: mirá, tuve una visión, el Señor me mostró así, y va a venir un hermano. ¿Quién te dijo eso? Me dijo. No, tuve una visión, el Señor me mostró una visión, algo visible. Y me va a decir así, ¿y qué le vas a decir? Y el Señor me mostró la respuesta que debo darle. Y la respuesta que debo darle es sí, amén. Y el Señor sabrá qué va a hacer de mí, qué va a hacer de nosotros en ese lugar. Cuando llegamos al anexo, lo primero que me dice el hermano: acá tenés la libertad para trabajar, hacé lo que el Señor te enseñó a hacer. Lo primero que sentí en mi corazón, hermanos, como un fuego, una llama que me quemó el corazón, fue trabajar por una orquesta filarmónica. Nosotros en Posada, en ese sector, no teníamos orquesta todavía. Sí teníamos en el sector de la 32-33, que estaba el hermano Miguel Marcos, ¿sí?, en ese entonces. Y yo decía: Señor, ¿pero cómo voy a hacer esto? Empecé a orar. Brevemente le cuento. Me fui a una escala en alguna parte del interior que hasta ahora no recuerdo, en una colonia, y el Espíritu Santo usó una sierva del Señor, una viejita, esas hermanas que oran, ¿sí?, esas hermanas que nos sostienen con su oración. Y vino y me dijo: yo te capacito. Soy yo el que va a poner el conocimiento, soy yo el que va a poner la palabra en tu boca y yo te voy a usar. Y no digas no. No digas cómo y no digas no puedo o no tengo, porque soy yo el que proveo todo. Y va a llegar un momento que te voy a usar y vas a recorrer por muchos lugares. Esa palabra me quedó grabada en el corazón y cada tanto lo recuerdo. Yo no sabía,
de qué se trataba. Porque en ese momento me había olvidado lo que yo estaba pensando o planificando. Después cuando fui a mi casa empecé a masticar esa palabra y digo, ¿será esto que yo estoy sintiendo? Próximo culto, es eso que estás sintiendo, te dice el Señor. El Espíritu Santo lo confirma de vuelta. Yo soy una persona que soy muy creyente en las profecías de los profetas y muy creyente en la profecía de la palabra. ¿Sí? Y el Espíritu Santo habla mucho conmigo. El Señor tiene sus formas. A veces nos habla con las alabanzas, a veces nos habla con profecía, a veces nos habla leyendo un versículo en la Biblia. Dios tiene sus formas. Y en mi caso particular, Dios usó un profeta, varios profetas, y empezó así. Quiero invitarles a los hermanos a que abramos nuestra Biblia y les invito a participar, ¿sí? Yo quiero, voy a compartir con ustedes unos versículos y me gustaría pedirle si pueden ir leyendo y ayudándome, por favor. Primero de todo es el que está citado ahí, 1 Crónicas 28, 10, 13. Si alguno tiene, por favor, y puede leer, le voy a agradecer. Adelante, hermano. 10, 13. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Sí, hermano, hasta el 13. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de las casas de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de las casas de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad en Crónicas, ¿sí? En Primera Crónicas, nos cita esta historia donde David sintió, ¿sí? Planificó de parte de Dios, hizo los planos para construir la casa de Jehová. Y en esos planos estaba, como decía ahí, como leía el hermano, estaba previsto todo. Toda la parte edilicia estaba completo, todo, la estructura, estaban hasta las cortinas, estaban como estaban forradas las paredes, todos los detalles estaban. Y aparte de estar con todos los detalles de la arquitectura, también estaba con los detalles, lo último, cuando lee el hermano ahí la última parte, de la parte de los levitas, de los sacerdotes, hasta inclusive qué es lo que iban a hacer, de planificado de todas las cosas, dice. El Señor en ese proyecto no se olvidó de nada y lo hizo sentir a David para que haga el proyecto, que haga el plano. Y David creía que él iba a construir la casa de Jehová porque él hizo el plano. Pero el Señor, si usted lee detalladamente en la palabra, Dios no permitió que David haga la casa de él. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, porque había mucha sangre en sus manos, si usted lee la palabra. Pero eligió a Salomón para que construya la casa. Había una persona que fue el que inició el proyecto, el Señor le reveló los planos, él lo escribió, pero había una segunda persona que debía construir. Y en ese plano estaba previsto todo, todas las cosas, dice. Hasta inclusive hablaba de los levitas y los sacerdotes que debían hacer. Entonces, hay una base bíblica, existe históricamente en la palabra del Señor que cada cosa que se construya en la casa de Jehová, hasta inclusive la planificación de las cosas relacionadas con la alabanza, está dentro de los planos del Señor. No es que nosotros empezamos y de repente decimos, bueno, acá vamos a ver una banda, acá hay un coro y acá una orquesta. ¿Listo? Llamame a un profesor de música, vamos a llamar a un casting y convocamos a todos los que quieren tocar y va a entrar en la orquesta, en la banda y en el coro el que realmente está capacitado, tiene título y rinde más o menos 8 puntos del casting. Y los instrumentos, bueno, el instrumento lo compramos, sacamos un subsidio, un préstamo,
O que cada uno traiga su instrumento. Listo, ya está la banda de la iglesia, el coro y la orquesta. No, no funciona de esta forma. En una visión y una revelación, Dios permite y elige una persona para que pueda hacer los planos de la casa del Señor. Todo está bajo de un plano y un propósito delante de la presencia de Dios. Hasta inclusive dice, y todas las cosas, todo lo que se va a hacer en la casa de Dios también está planificado. O sea, lo que van a hacer los levitas, lo que van a hacer ustedes, lo que estamos haciendo hoy, yo creo por la palabra que estaba planificado por Dios. Todos estos encuentros, el del año pasado, el de ahora mismo, está planificado en la casa, también en el plano de la casa de Dios. Solo que llegado su momento, su hora, su día, se ejecuta. Y el Señor no eligió a David. David solo armó el plano, pero Salomón ejecutó el plano. No fue David. Porque el Señor había visto un requisito en Salomón que David no tenía. O había cosas que vio en David que Salomón no tenía. Y que no le agradaban al Señor de parte de David. David tenía el conocimiento de la sabiduría y el poder. Era el rey. Con esto quiero decir que la palabra del Señor nos muestra que el Señor obra de distintas formas. Pero el que planifica todas las cosas es el Señor. Y no se olvida de ningún detalle. Ni siquiera del detalle del trabajo de los sacerdotes, de los levitas. Todo está planificado en la presencia del Señor. Invito a que leamos 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a tratar de avanzar rápido, ¿sí? Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, para que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Lo que hayas oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos. A hombres idóneos. El Señor, ¿sí?, sabe quiénes son los que están en la casa del Señor, ¿sí?, en su casa, que son capacitados para llevar adelante el trabajo. Por eso no le eligió a David. Hubo una preferencia, hubo una selección. Para uno le eligió para un objetivo, para otro le eligió para otro objetivo. Es como decía una vez, he escuchado a un hermano, nunca te va a elegir el Señor para hacer una cirugía si no sos médico. O si están en una mesa de cirugía por operar a un paciente y de repente no vino el anestesista, entra una enfermera y te dice, no, deje nomás doctor, yo me encargo de la anestesia porque yo vi muchas veces cómo hace y yo creo que puedo hacer, y agarra y empieza a hacer la anestesia. Por ahí le va a operar de la uña y muere por una mala praxis, ¿sí? El Señor nunca va a elegir a alguien que no está dentro de sus propósitos, que por alguna manera Él lo permitió desde el vientre de su madre, lo predestinó para tal cosa, ¿sí? Siempre Él va a mirar, si alguien hace casting para esas clases de cosas es el Señor, porque Él es exclusivo, Él es a la perfección. Y si hace falta perfeccionarte más, Él te capacita también. Pero acá dice la palabra del Señor, idóneos, ¿sí? Entonces, el Señor permitió de esta manera que, ¿quién era idóneo? Salomón. Llevar adelante la obra de la casa del Señor, ¿sí? ¿Cómo vamos a llevar adelante una obra? Hablando del trabajo de la música. En primer lugar tenemos que tener una base, ¿no es cierto? Como toda obra. Nunca vamos a empezar por el techo, sujeten el techo porque ya ponemos la pared, por ejemplo, ¿sí? O agarren fuerte las paredes, sujeten porque estamos poniendo la base abajo. Siempre existe una base potente, ¿sí? Y para resistir malas tormentas siempre las bases son más profundas. Y para que resistan sismos, hasta inclusive, hace poco estuve en la provincia de San Juan, y estuve hablando con unos hermanos allá y me contaban, pues yo le preguntaba, ¿por qué las casas son tan bajitas? Y veía que no tenían chapas como acá comúnmente tenemos de techo, sino que eran bajitas y arriba había tierra. Había tierra. Y el cielo raso era de madera, unas tablas gruesas, ¿sí? Y me dice, lo que pasa es que acá hay mucho sismo, hermano, me dice. Entonces, si son altas las casas y eso se llega a derrumbar,
corren riesgo las personas que están adentro. Y el techo tiene que ser liviano y de alguna manera que absorba el movimiento y cuando se caiga que se desarme y no que te aplaste. Todas esas técnicas de arquitectura. ¿Y cómo hacen las bases para que esto resista? Porque veía que las paredes estaban hechas de adobe, de ladrillos gigantes así, ¿no es cierto?, de barros, no cocidos algunos, solo oreados, y asentados con barro otra vez. Y las paredes súper anchas, ¿sí?, bajitas. ¿Y cómo era la base? Y me explicaban que debajo, ¿sí?, hacían fosas como hacemos nosotros para hacer las bases, ponían piedras redondas. Y sobre eso, sin concreto, apilaban los ladrillos. Entonces cuando venía el sismo, movía la pared y esas piedras redondas tenían su movimiento y absorbían el sismo. Y lograban una mayor resistencia en las paredes. El ancho de las paredes hacía que las paredes resistan más. Todo pareciera una arquitectura tan simple y tan, podríamos decir, antigua, pero muy basada en la inteligencia. Nosotros cuando vamos a construir, ¿no es cierto?, la base más importante, ¿cuál es? En la obra del Señor, la fe. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. San Juan, capítulo 6, 28 y 29. ¿El que tiene? Sí. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Cuando empecé a trabajar primeramente en el anexo que les contaba, era un anexo que estaba en medio de un barrio de muy escasos recursos, hermanos. La gente era, como nosotros vulgarmente lo decimos, changalines, ¿no?, que viven el día a día, algunos cobraban en la quincena, algunos vivían de planes, ¿sí? Entonces había como un poder adquisitivo bastante reducido, ¿sí? Un lugar muy precario, la iglesia misma donde estábamos, ¿sí?, era una iglesia precaria, el anexo. Después, hoy en día, gracias a Dios, se compró un terreno y se edificó una iglesia bien, y fue muy prosperado. Pero en ese entonces, cuando empezamos, estábamos en esa situación, ¿sí? Y cuando hablamos de empezar a enseñar músicas para formar una orquesta filarmónica, fue ¡wow! Todos se anotaron. Si éramos 20, los 20 estaban ahí. El portero, el vecino, todo el que escuchaba, estaba ahí sentadito, esperando que se le enseñe música. ¿Y las trompetas dónde están? ¿Y el violín dónde están? Y no teníamos nada, hermano. No teníamos nada. Y me decía mi esposa, ¿y cómo vas a hacer eso? ¿De dónde vas a sacar si no tenés ni para un palillo? Vos me decía. No tenés ni para la cuerda de un violín, me decía. Y sí, bueno, mi hija tocaba violín, yo sabía que en aquel tiempo creo que el violín, la cuerda valía 1.000 pesos, hoy en día no sé cuánto vale. No tenía ni para la cuerda de un violín. Yo le decía, mira, si el Señor permitió que estemos allá, si el Señor habló que allá teníamos que ir, y si el Señor puso ese sentir en mi corazón de hacer esto, es porque Él está en el asunto. ¿Cómo yo voy a encontrar difícil algo que está en las manos de Dios? ¿Sabe qué hacíamos, hermano? Le cuento, no teníamos para la cuerda de violín, ¿es cierto? Le dije a un hermanito que está con nosotros hasta hoy en día tocando el bajo. ¿Vos no tenés machimbre en tu casa? Se van a reír de mí. Sí, tengo, hermano. Cortame 10 tablitas más o menos 70 centímetros y tráeme, por favor. Me trajo. ¿Quién tiene lápiz, marcador, virome, una regla? Dibujamos 4 cuerdas. 4 cuerdas. Y con esas tablitas empezamos a estudiar violín. Traten de calar, le decía yo, calen con un cuchillo, con un metal, con algo punzante donde ustedes rayan a la altura de donde van a ir la mano, entonces ustedes van a sentir, van a tener sensibilidad, ¿sí? Y con las tablitas de machimbre empezamos a enseñar violín. Y le dije a los chicos, ¿ustedes creen que Dios nos va a dar violín? Amén. Yo soy una persona que me muevo por la fe. Le dije. En el nombre de Jesús, si el Señor me dice a mí que sin fe es imposible agradar a Dios, yo sé que le agrado al Señor porque yo tengo esa fe que me quema dentro mío. Y mi esposa me decía, no le quiero quemar a mi esposa, ya está ahí. Pero siempre el Señor le usa, ¿no es cierto? A nuestra compañera me decía, pero vos estás quedando loco.
Y yo le decía, no estoy quedando loco. Y si estoy loco por Cristo, le decía. Y así empezamos. Y agarré un pizarrón que un hermano me regaló y le digo, a ver, vos nena, ¿qué querés tocar? Yo quiero tocar la trompeta, vos querés tocar el saxo, vos el barítono. Y vos querés tocar, y no sé, lo que sea, me dice. Bueno, acá dibujé una trompeta, un saxo, un tambor, un barítono y allá puse lo que sea. Así. A ver, Patricia, trompeta, Juan, trompeta, María Luz, barítono, Julia, clarinete. Bueno, ahora anoten todo eso, anoten. Y vamos a hacer una campaña de oración. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer ayuno. Y en el nombre de Jesús yo sé que Dios va a sacar entre medio de las piedras, va a sacar aquello que es imposible. Porque me decía una nena, me decía, papá no tiene, papá esto. Y yo no hacía falta que me diga. Habían chicos que venían con el zapato agujereado, que venían en todos los cultos con la misma ropita, limpitos. O habían chicos también, como decía hermano Luis, que no habían comido en su casa y venían. Y vos veías que estaba durmiendo, porque nosotros teníamos nuestras clases de música. Fíjense, ahí traje una fotito de hace 8, casi 9 años atrás. Nosotros no teníamos pizarrón, teníamos una tela azul y dibujamos en un papel, miren, los dedos 1, 2, 3 y 4. Y allá dibujamos las cuerdas y le poníamos nombre a las cuerdas, sol, re, la y mi. Y así empezábamos, hermano. Y empezamos a orar, empezamos a trabajar. Yo no sé, sinceramente no sé de dónde el Señor sacó. De repente vino una hermanita, hermano, mire, me compré una trompeta. El Señor permitió que me diera una trompeta. Mi papá trajo una trompeta. Mira, hermano, acá hay un violín. Mira, mi mamá me compró un violín. El Señor empezó a abrir las puertas, hermano. ¿Por qué? Porque había fe. Había un primer paso. Había una primera base, hermano. Por ahí no teníamos servicio. Fíjese, ahí ya habíamos avanzado. Teníamos un pizarrón. Eso ya era como tener, no sé, la pantalla esta, no sé. Táctil más o menos. Fíjese la pared del fondo de la iglesia. Tenía una cortina, porque no tenía ni tapa junta, hermano. Esa nena que está ahí a la mano izquierda hoy en día es policía, ya tiene su mayoría de edad. La otra nena, una sierva del Señor, están casadas. El Señor le prosperó. El Señor cuando trae prosperidad en el trabajo que usted hace y prospera también las familias que están trabajando en el trabajo que usted hace. Esa es la visión de Dios. Esa es la forma que Dios elige para hacer sus obras. Él no espera que vos dependas de tu bolsillo. Por eso dije de un principio que el secreto de la organización de un inicio, de un trabajo, es que nosotros entendamos, que nosotros seamos, como dijo hermano Luis, que tenemos que tener relación de dependencia con Dios. Ahora si yo miro, no tengo ni para cuál, ¿qué voy a decir, hermano? ¿Cómo voy a empezar un trabajo así si no tengo ni para la fotocopia de una hoja pentagramada, hermano? ¿Pero cómo? Ahí está, hermano. Volvemos atrás de vuelta. Ni para el pizarrón teníamos. Pero en medio de la piedra, en medio de la pared sin tapa junta, que parece una parrilla, no una pared, de ahí el Señor nos levantó. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó, hermano, que la fe es la base de todos los movimientos en la obra del Señor. ¿Usted quiere saber cómo se forma una orquesta, una banda? Ponga fe primero. Dé el primer paso primero. Cuando Pedro le pidió al Señor para caminar por las aguas, no le dijo, Señor, yo voy a caminar por las aguas si usted me pone un muelle acá adelante, si pone un bote al lado de este bote y yo voy a dar un paso y a salir de este bote. No, él simplemente caminó. Él creyó y caminó. Las tormentas van a venir, te van a hacer dudar, te van a hacer trastabillar, vas a querer hundirte en el agua como Pedro, pero va a estar Jesús con su mano extendida ahí para sacarte. Aleluya. El Señor tiene todo preparado. Si el Señor le da a usted una visión, un sentir en su corazón de hacer la obra, hace la obra del Señor. Hace la obra del Señor porque el Señor está con vos, mi hermano y mi hermana. No vaya a dudar. No vaya a esperar en tu bolsillo, no vaya a esperar en la capacidad.
económica, no vaya a mirar el entorno, no vaya a mirar si la iglesia tiene tapajunta o no tiene tapajunta, no vaya a mirar si los chicos que vienen a estudiar son de escasos recursos y la zapatilla tiene agujereada o viene con hambre. El Señor va a proveer todo. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Si el Señor te llamó, es porque Él te capacitó primero. Y si Él te llama, Él te confirma la llamada, seguí capacitándote, porque ahí es tu compromiso. No te quedes con la redonda, no te quedes, yo sé solfear 4x4, hermano, no te quedes ahí, no. A mí me dicen en la iglesia, ¿para qué querés estudiar? No, yo voy a estar retirado de la policía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos querías ir a la escuela de vuelta? Que vos ya pasaste la edad. El otro día estuve hablando con una hermanita, 20 años creo que tiene una hermanita. Digo, hermana, porque yo siempre soy, con el tema de las carreras universitarias, hermano, ¿qué estás estudiando? Le cutuco, me gusta hacer eso. Porque el joven tiene que capacitarse. Porque el Señor necesita gente capacitada. No necesita gente ociosa. Yo ya estoy volviendo. Muchos de ustedes también. Pero las jovencitas, los jovencitos tienen que capacitarse. Porque usted no sabe el llamado que el Señor tiene con usted. Después usted dice, yo no sé porque el Señor no me tiene en cuenta. No. Pero vos, ¿de qué te estás capacitando? ¿Estás orando al menos? El Señor te llama para la oración. El Señor te puede llamar para la alabanza. O te puede llamar para cualquier otro ámbito que se pueda dar según la capacitación que vos tengas. Y a esta altura de la vida sigo estudiando. ¿Y por qué estudiar? Porque quiero hacer lo mejor para Dios. Porque para Dios es toda la gloria y toda la honra. Ahí está, ahí tengo más alumnos. Usted ve que el piso es alisado, todo precario, siempre por la mañana. Y el Señor nos bendijo, hermano. El Señor nos bendijo. Bien, ¿cómo encarar? Una vez que yo pasé a la central, que el pastor me llamó para trabajar allí, me pidió que colabore con la banda, con el hermano que está hasta hoy en día dirigente. Y yo le dije, ¿cómo puedo colaborar, pastor? Otra cosa, vuelvo atrás un poquito. Cuando el pastor me iba a llamar, una semana antes el Señor me había revelado también. Todo es por revelación por Dios. De alguna forma u otra, pero el Señor te está marcando el camino. O te hace sentir o te habla, pero el Señor nunca hace nada sin avisar. Me llamó y me dijo, hacé lo que vos estabas haciendo allá en el anexo. Seguís trabajando. Yo te voy a respaldar. Y ayudar a la banda también. Gloria a Dios, pastor. Pero ahora va a ser algo nivel sectorial. No va a ser solo el anexo. Yo tenía que nivelar a la altura de la circunstancia. Siempre tenemos que ver y nivelar a la altura de las circunstancias. No podemos decir, bueno, así nomás, como dijo un hermano, lo estoy haciendo para Dios. No. Si lo estás haciendo para Dios, con más razón, con mucha más exigencia, con mucha más excelencia, con mucha más capacidad. Y si te falta, buscarla. Y si no tenés, pedí ayuda. Pedí ayuda. Nadie murió pidiendo ayuda. Vivió más. Pedí ayuda. Bueno, empezamos el trabajo. Dije, bueno, vamos a hacer bien. Armé un proyecto, ¿sí? Tenía que presentar delante del pastor y el ministerio superior cómo iba a trabajar. En el proyecto explicaba, ¿sí?, cuáles eran los objetivos, a qué estaba apuntado, ¿sí? Hay muchas formas de hacer proyectos, algunos muy simples, otros pueden ser más complejos, pero lo principal que tiene que ir en el proyecto es a qué va apuntado, cuál es el objetivo, a corto, mediano, largo plazo, cuáles son las herramientas, cuál es la forma de ejecutar el proyecto e implementar cada situación, ¿sí? Cuáles son las formas de trabajo en la parte técnica, en la parte espiritual, en la parte social. Si no hay instrumento, ¿cómo vas a lograr el objetivo? ¿Cómo vas a tener el instrumento? Tenemos fe, el Señor nos proveyó, ¿sí?, allá en el anexo, y el Señor va a seguir proveyendo también ahí. No es que ahora cambiamos de carácter, lo hacemos como de manera más formal y el Señor se aparta. No, justamente ahí es donde el Señor más se agarra, porque nosotros estamos haciendo de la mejor manera para Él. Entonces agarramos y empezamos a hacer ese proyecto, ¿sí? No tengo tiempo, si no le mostraba como ejemplo el proyecto que yo le había hecho.
¿Por qué? Porque ese proyecto tiene que ir delante de los obreros, delante de nuestro pastor. Ellos tienen que leer, ellos tienen que observar si necesita ser observado, ellos tienen que corregir, ellos tienen que dar su opinión sobre el trabajo. Nosotros estamos, como decimos nosotros afuera, superditados a un superior. Como decía el hermano, una obediencia debida hacia arriba, ¿sí? Un respeto. Nosotros tenemos que tener esa seriedad cuando es para Dios, ¿sí? Los pastores van a aprobar, si tienen que corregir, van a corregir, ¿sí? Pero es necesario, hermano, hacer lo mejor para Dios. Si usted no quiere hacer, como decía una vez un instructor mío, un profesor, me decía, mira, Rubén, acá vas a aprender muchas cosas. Cuando salí de acá, si la querés aplicar, aplicale. Y si no, bueno. Pero yo le invito, es mi experiencia y yo entiendo que lo mejor es para Dios, ¿sí? Presentar al pastor, el pastor dio la aprobación, se aprobó por ministerio. ¿Qué se inició a partir del momento? No había orquesta filarmónica. Teníamos que empezar ¿por dónde? Por abajo. Empezar a enseñar. Proyecto número 1, lo denominé EDMU, Escuela Taller de Música. Empezamos a enseñar músicos, futuros músicos, ¿sí? Según la convocatoria, y empezamos a trabajar. ¿Cómo yo enseño? ¿Cómo yo enseño? Primero, bueno, tengo que tener manejo del material, hablando técnicamente, debo estar capacitado, ¿no es cierto? Debo hacer un sistema o un programa de estudio, una currícula, ¿no es cierto? Para poder dictar en un tiempo, como corresponde, la forma de evaluación, todo como corresponde, ¿sí? Puede hacerle de manera simple, usted puede hacerle una forma escrita simple, puede pedir ayuda de alguien más capacitado, ¿sí? Una forma le estoy sugiriendo. Y empezar a trabajar. Elegir un día que sea, yo allá en Posadas, en la 110, elegí el día lunes, a la hora de la siesta, elegir un horario, ¿sí? Porque dependemos de gente que va a estudiar, lo hace para Dios, pero tienen relaciones y ocupaciones en anexos, tienen cultos, por ahí pertenecen a otro departamento, grupo de jóvenes, grupo de coro, grupo de banda. Entonces, cada uno tiene su ocupación y van a agregar una ocupación más. Yo como el emprendedor debo ver todas esas situaciones. Debo prever todo eso. Debo pensar en el horario que es más conveniente, donde nadie tiene excusa, porque está el que viene y se anota y dice, hermano, yo quiero estudiar, hermano. ¿Y en qué horario? Los lunes 15 horas. Sí, pero yo puedo a las 20. Dice. ¿Será que no puedo hacer las 20 para mí? Y no, porque a las 15 horas. Porque también depende de quién enseñe el horario y el tiempo. Hay una organización, existe. Siempre es bueno basarse en una organización y respetar eso, ¿sí? Hoy en día, gracias a Dios, tengo 6 instructores conmigo, ¿sí? Que están trabajando en la parte de cañas, en la parte de bronce, en la parte de cuerdas, de violines, de chelos, con trabajo, y en la parte de percusión. Ya tengo armado todo esa parte. Pero dependo siempre, ¿no es cierto?, dependemos siempre de Dios. Buscamos el lugar, el horario, el día y empezamos a trabajar, ¿sí? Por eso le puse ahí con instrumento, sin instrumento. No importa si no tenés instrumento. No importa si no tenés instrumento. El Señor va a proveer. Empezamos a trabajar. Manos a la obra. ¿Quién lee Gálatas 5:22? Gálatas 5:22. Voy a tratar de ir adelantando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Hasta ahí. Amor, paz, templanza. ¿Qué más? Benignidad. Contra todas estas cosas que pasan, no pasa nada, no hay ley. Podemos ser muy capaces, estar muy capacitados en el libro, en la teoría, muy idóneos, ¿no es cierto? Pero si no hay estas cosas, no está el Señor primero. De nada vale, dice también la palabra del Señor, si no tengo amor. La paciencia es sobre todas las cosas. La fe, el amor, la paciencia, ¿sí? Es lo que
nos protege, nos hace la base, la pared y el techo. Mientras que nos movemos dentro de eso, como decía el hermano Luis, a mí me pasó, por ejemplo, hasta hoy en día, siempre tuve la oportunidad de vivir hacia el Señor. Hoy en día la orquesta está conformada, estable. De tener, por ejemplo, jóvenes, niños, niñas con problemas de madurez, ¿cómo se dice? Ayúdame, Miriam. No, personas con discapacidad, limitaciones neurológicas, tuve. Sí. ¿Usted cree que ser dirigente de una orquesta o de una banda es pararse al frente y decir, cuento 2 y entramos, 1, 2? Está equivocado. Ya ese no es el oficio para usted, o redirecciónese, vaya, lea la palabra, ore, busque, no sé, pero no está orientado por el camino correcto. Ese no es el trabajo de un dirigente y un director de banda para decir rápido porque pasa la hora, ya son 12 menos 10. Sí, 12 menos 10. El trabajo de un dirigente de banda, de orquesta o de coro es pastorear, es amar, es contemplar, es enseñar, es tener misericordia, ¿sí? Continuamente, ahí sigan otra foto de capacitación. Por más que los chicos sean terribles, a veces hay chicos que nos sacan. Tengo ahora, hace poco tengo un joven ahí que, siempre hay uno, ¿no? Un tal Rubén Santana ahí que se porta de cabezudo y le hace sacar canas verdes y enrulada a todo el mundo. Bueno, pero ¿qué le vas a decir a ese? Ya probó con todas las técnicas, toda la forma de exhortación, le dan lazazo, barazo de acá, ya y salta y vuelve al lugar otra vez. Terrible. Terrible. Y yo me quedo escuchando así, tío. No digo nada. Pero en mi corazón hay algo que me dice, anda y buscarle. Anda y abrazarle. No, no es así. No digas nada, pero anda, buscarle, anda y abrazarle, porque yo morí por él, así como morí por vos. El mismo precio que tenés vos tiene él. No, porque ese no tiene caso, no viene el ayuno, no viene la oración, no viene, no se adapta. Cuando estamos en el culto, tiene el celular acá al costado, pone adentro de la Biblia. Mañas conocemos todos. Andá y buscale. Porque yo morí por él. Y el Señor se va a encargar. Si el Señor te llamó a sembrar, andá y sembrar. Si el Señor te llamó a regar, andá a regar. Yo me encargo de darle el crecimiento, te dice el Señor. No vengas a reparar por lo que no es tuyo. Él es mío. Como vos sos mío, Él es mío. Con todos los defectos. O vos naciste perfecto. Dios mío. Por suerte acá muchos no me conocen cuando era chico. Un diablo, decía mi mamá. Y porque hubo un hermano, una hermana, un siervo del Señor que me tuvo paciencia. Un dirigente que vino y dijo, Rubencito, hace esto. Una maestra de escuela dominical, mi maestra de escuela dominical está con el Señor, ya una morocha. Lidia Machado, ¿vos le conociste, Luis? Hermana Lidia. Rubencito, sentate y vamos a leer el texto áureo. ¡Cabezudo! Ni ahí queda acá quieto. Gracias a esa Lidia Machado que hoy está con el Señor, yo estoy de acá. Me tuvo paciencia. Me tuvo paciencia. Para ella no había cabezudo, cabezón, terrible. Me daba la ofrenda, anotaba la ofrenda de Rubén ahí, y yo ponía, era 5 pesos, ponía un 5 bien grande así en el libro. Y en vez de dejar dentro del libro ponía en mi bolsillo. No, terrible, hermano. Gracias a Dios, el Señor me transformó. Bueno, entonces, hermano, la paciencia, el amor, paz, benignidad, templanza, estar comprometido, compenetrada con la situación, la fe, ¿sí? Son la fórmula perfecta para avanzar en los trabajos en la obra de Dios. Y ahí, bueno, nos despedimos con una foto para que vean que era yo el que estaba ahí. Bueno, hermanos, quiero seguir rápido. El otro tema que tenemos para hablar es el orden. Quisiera hacer un poco de historia, ahí ya ven, el que lee va a decir, ¿qué es lo que nos va a salir, hermano Rubén, ahora? Dios mío. Bueno, si nosotros hablamos de orden en la casa del Señor, hay bases históricas, ¿sí? Hay bases históricas, hay bases en la palabra del Señor, ¿sí? Que nos demuestran la necesidad, ¿sí?
de cumplir lo que el Señor nos pidió, de hacer todas las cosas ordenadamente, como decía en 1 Corintios cuando leímos el primer texto, ¿se acuerdan? 1 Corintios, bueno, el orden. Siempre es un tema también de debate adentro de la iglesia, de cómo hacer la alabanza, de cómo implementar el repertorio, ¿sí? ¿Qué canción podemos poner? ¿Qué es alabanza? ¿Qué es adoración? Esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto no es alabanza ni adoración, esto cuenta una historia, esto cuenta una anécdota, esta canción te alienta, esta te fortalece, esta parece que te tira para abajo, esta te tira para arriba. Hay infinita clase de canciones dentro de lo que es las canciones cristianas evangélicas dentro de nuestro templo, nuestra iglesia, que se están cantando, no digo eso por el coro, ¿no? Porque siempre, gracias a Dios, en nuestra iglesia el coro se mantiene en un formato, digamos, respetando la esencia. Tampoco con esto digo que la banda y la orquesta de nuestras iglesias están saliendo de la esencia, sino que están incursionando. Hay tanta música en todos lados, que nos cuesta a veces razonar y pensar y saber elegir para qué lado tirarnos cuando vamos a elegir algo del repertorio amplio que surge, ¿no es cierto? Gracias, como dije hoy, a la diversidad de géneros que hasta inclusive dentro de la iglesia existe. Hablando de canciones y de música. Cuenta la historia, ¿sí? En la época entre el año 590 y el 604, en Europa, en Roma, en la iglesia católica, o en todo lo que sería el reino de la cristiandad, toda Europa, reinaba la teocracia, que es el gobierno de la iglesia sobre lo que es el pueblo, ¿sí? Cuando la iglesia creció de tal manera que pareciera que iba a superar en poder a lo que es el gobierno y a los reinados, un genio trató de tomar ese poder, ¿sí? Constantino trató de tomar ese poder para él y no tuvo mejor idea que ordenó que todos se conviertan al cristianismo. Y ese poder que parecía antagónico en contra, o él sentía o lo veía así, en contra del poder de su reinado, quede debajo de su corona y él pueda manejar todo eso. Y así surgió, hablando políticamente, lo que es la iglesia dentro de lo que es Roma. Y creció Roma, creció la iglesia, creció el catolicismo, creció el cristianismo en Europa, lo que era. Pero llegados estos años que le decía, el año 500 y 600 y pico, empezó a haber como un tire y afloje dentro de la iglesia y se dieron cuenta que la iglesia se estaba, o al menos así, un papa llamado San Gregorio, o así denominado, ¿sí? O Gregorio el Magno, entendió que la iglesia se estaba por fragmentar o partirse en partes, dividir, como decimos nosotros. Porque en las iglesias grandes de toda Europa había lo que hoy en día nosotros conocemos como organización de cultos, a ellos le llaman las liturgias, ¿sí? Las liturgias de un culto es la organización del culto que ellos hacen. Entonces, cuando usted escucha liturgia, usted entiende que es la organización de cómo se conforma un culto católico, ¿sí? En las liturgias católicas, ellos tenían cantos, ellos no hablaban de alabanzas, cantos, ¿sí? Para llevar los ritos. En aquel tiempo, lo que nosotros conocemos hoy como la Santa Cena, ellos lo tienen como la misa y los sagrados sacramentos serían. Para todos esos ritos ellos tenían cantos, ¿sí? Pero resulta que este hombre, este papa, observó que en cada iglesia grande de Europa tenía sus propios cantos. Eran diferentes cantos para la misma liturgia, que era la misa o la Santa Cena. Cada iglesia tenía un canto diferente. Resulta que la iglesia que estaba en medio de un pueblo que cultivaba maíz, hacía cantos relacionados con la cosecha del maíz, con el folclore del lugar, y la convertían y hacían que de alguna manera el mundo influenciara sobre la iglesia, cuando la iglesia, en su principio, cuando hablamos de canto, influenciaba sobre el mundo. Y empezó a entrar eso en las iglesias, y cada iglesia grande empezó a tener su canto distinto en la liturgia. Entonces dijo, no, en un momento la iglesia ya, o sea, el reinado de la cristiandad, en su tiempo todavía no era cristiano, estaba por perder el poder. Ahora que tenemos el poder de la cristiandad en nuestras manos, dentro de la cristiandad se está queriendo separar, o al menos amenazando separarse, porque cada iglesia grande está teniendo su canto, su ideología, su forma de alabar a Dios, y tenían miedo, temían de que eso haga que la iglesia fragmente sus ideas y uno tire para acá y el otro para allá.
Tenemos que volver al poder, número uno, hablando políticamente, y tenemos que hacer que lo que es para Dios sea original y genuino. Eso históricamente fue un antecedente que la iglesia, desde antes de la iglesia nuestra, ya estaba poniéndose en práctica, porque vieron esa necesidad de crear que todas las canciones que sean para Dios sean exclusivas, sean compuestas de manera exclusiva para Dios, que no haya influencia del mundo. Y no estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando de una iglesia, esto es historia. Y de ahí que se creó, por eso se llama, ahí dice canto gregoriano, porque fue en base del Papa Gregorio, que fue el que tuvo la idea de formar escuelas de canto donde enseñaban con transmisión oral. Uno que sabía cantar le cantaba al otro y ese le cantaba al otro, y así transmitían en forma oral de iglesia a iglesia en los distintos reinos de la cristiandad, para que todos canten de la misma forma, una misma composición, para alabar a Dios, de una composición genuina para Dios. Después vieron ellos que yo cantaba una forma acá, como decía el hermano, alabada gran manantial, y el otro decía, alabada gran manantial de la sangre, y cambiaban el ritmo, la melodía, y cambiaban la letra. Entonces se dieron cuenta que era necesario buscar una forma de registrar en un papel, o en un papiro, o en un pergamino, una guía para que puedan leer y todos cantar de la misma forma. Y si yo estoy en Francia y canto acá y le mando a España, que están todos cerca y en Europa no está lejos, llegue a España o llegue a Inglaterra o llegue a donde llegue, del reino de la cristiandad, y llegue la melodía y se interprete de la misma forma y se cante de la misma forma. Y así surgió la escritura musical, ¿sí? Derivada ya de los griegos con matemático Pitágoras, ¿sí? Los romanos heredaron de Pitágoras, los griegos, y bueno, ahí fueron las primeras escrituras, ¿sí? Los melismas, y bueno, después fueron surgiendo los grandes matemáticos que fueron metiéndose, y hoy en día tenemos la escritura musical que tenemos, ¿ok? Ahí la iglesia recién establece una forma. Se establecen los cantos litúrgicos, ¿sí? Divididos en dos formas. ¿Alguien apaga el despertador de las 12? Ya me voy ya. La iglesia siempre luchó por hacerlo exclusivo para Dios, partiendo desde esa iglesia pagana. ¿Cómo estamos nosotros luchando para hacer lo exclusivo para Dios hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted en su iglesia luchando para poder establecer un canto que realmente alabe y glorifique el nombre del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos a la hora de elegir un repertorio? ¿Dejamos que el mundo, como en la antigüedad, como esa historia que estaba contando, influya sobre la iglesia, o hacemos que la iglesia influya y tenga poder sobre el mundo? Esa es la pregunta. Música hay muchas. La música, sí, hermano, ¿qué es música? El arte combinado, el sonido y el tiempo. Sí, está en todas partes. Si nosotros podemos escuchamos en el celular, tenemos Spotify, tenemos YouTube Premium, tenemos muchas redes sociales, tenemos libros, entramos en las redes sociales, podemos descargar partitura. Hay aplicación ahora con la IA, se desvirtuó todo, es como que se descontroló todo, está todo, pareciera como ayudando, pero también no nos ayuda, nos está hundiendo si vamos a seguir esa corriente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo usamos los recursos para elegir lo que es genuino para Dios? ¿Cómo hacemos? Lo que no podemos hacer es no elegir, tenemos que elegir. Tenemos que saber el rumbo. Y la única forma de saber el rumbo es saber hacia qué va direccionada la música. Si yo elegí dos formas, una es el arte y el otro es en el servicio a Dios. ¿Sí? Siempre se dice que Dios, escuché hablar el otro día, estuve en un acto, mi hijo va a una escuela cristiana y el que dirigía el acto, como era una feria de ciencia y arte, decía que Dios está en el arte. Y yo justo estaba preparando el trabajo y decía, sí está en el arte. Dios creó muchas cosas. Él lo hizo de su amor, de su sabiduría, su conocimiento, expresó. Y lo último dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza. La creación más perfecta, el hombre y la mujer. Con toda la diferencia que tenemos, somos perfectos. Pero la música como arte, ¿qué es el arte?
El arte apunta a lo estético, ¿sí? Ahí podemos leer, le hizo un machetito, a la belleza, a la precisión, a la técnica, y hubiese puesto por último el último, el egocentrismo. El arte lo que busca también es el aplauso, la aceptación, el wow, qué crack, re bien, qué capo toca la trompeta, wow, qué violinista. ¿Qué pasa con el arte? Pone en primer plano y protagonismo ¿a quién? Al músico, al que compuso, al que hizo, al que talló, al que pintó. La gloria es para el hombre. La gloria es para el hombre. Pero ¿qué pasa cuando la música es invertida en el servicio de Dios? La música invertida en el servicio de Dios es diferente. Y quiero citar acá un versículo. La música invertida en el servicio de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque nos enseña, nos exhorta, nos alienta, ¿sí? Dijo un hermano, creo que el pastor Jorge hoy dijo que pasó un hermano, escuchó una alabanza, ¿sí? Algo así era la historia. Y esa alabanza hizo una obra en esa persona, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dios obra a través de la alabanza. Dios trae, convence, convierte, renueva, edifica. La alabanza, por eso puse la alabanza en el servicio de Dios. La alabanza como música, la música como alabanza. Con la música es la herramienta que nos ayuda a alabar y a adorar a Dios. No es que la música es la alabanza, la música es la adoración. Es la herramienta para ayudarnos a alabar y adorar el nombre de Dios. ¿Sí? Es la herramienta. ¿Y qué es? Para eso tenemos que saber qué es alabanza y qué es adoración. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en lo económico, en lo social o en lo que fuere, ¿qué hacemos primero antes de tomar la decisión? Nos informamos. Tenemos que saber a qué vamos direccionados. ¿Sí? La alabanza, hermanos, la alabanza es por las obras que Dios hizo. Es exaltar el nombre de Dios por las maravillosas misericordias de Dios con nosotros, por los milagros, por las bendiciones que nos da. Exaltarle. Y la alabanza comúnmente siempre se hace en forma grupal y colectiva, también en forma individual, pero se hace más en forma grupal y colectiva. Una iglesia alabando al Señor, ¿sí? Cuando cantan himnos de alabanza, las canciones que se cantan tienen que ser exaltando las obras que Dios hizo, ¿sí? Y cuando hablamos de adoración, no es por lo que hizo, sino por lo que Él es, ¿sí? Una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. Nosotros adoramos a Dios, la forma de adorar comúnmente a Dios es diferente a la alabanza, porque por lo general una persona cuando adora a Dios lo hace en forma privada, en forma solitaria, reverente, de rodilla, tirada en el piso, ¿sí? Exaltando y glorificando a Dios por la grandeza, por su amor, por su santidad, por su poder. Eso es adoración. Entonces, teniendo estos dos conceptos bien claros, o bien organizados, como dice la página así, podemos recién decir qué vamos a elegir para nuestro repertorio. Lo que es el orden y la organización en la elección del repertorio. Está bien dicho cuando se enseña que nosotros tenemos un himnario. Seguro que muchos tienen himnarios por ahí, ¿sí? Nuestra mejor guía, ¿sí?, es el himnario, para hacerla corta. Antes, cuando se hacía música, los grandes compositores, vamos a nombrar la música académica, Mozart, Bach, no sé, cuántos, Miguel Ángel, no sé, bueno, no sé, ya me fui ya.
¿Cuántos compositores de música existen? Ellos trabajaban para los grandes reyes, para los grandes monarcas, la gente que tenía mucha plata, y le decía, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que vos me compongas, tengo una cena y quiero que me hagas una obra musical. Estamos en primavera, que sea de primavera. El hombre se iba, se paraba en un jardín y buscaba la inspiración, obviamente más allá de toda la preparación, la capacidad, ¿no es cierto?, que tenía. Componía esas grandes obras que ustedes conocen hoy en día, la Quinta Sinfonía de Beethoven, la de esto y aquello. Bien. Pasó el tiempo, ¿sí? La iglesia también tiene su música. ¿Cómo fue inspirada? ¿En un jardín? No. ¿Mirando afuera? No. Fue inspirado de arriba. Hombres, mujeres, siervos y siervas de Dios. Yo tenía un himnario, lo original, que venía con notas, ¿se acuerdan ese himnario de Sion? En la parte última atrás, no sé si hasta ahora vienen esos, pero decía, por ejemplo, tal canción número tanto de Sion, y ahí te decía el compositor, el año del que escribió. Usted se da cuenta que ni uno de esos son de hoy en día. La música evolucionó, cada compás fue dando géneros, miles de géneros, pero la alabanza, verdadera alabanza, aquella que fue a través de consagración, a través de oración, y la que siempre se recomienda acá, en nuestra iglesia, por nuestros pastores, ¿sí? Y donde cuando se canta se siente la presencia de Dios, está en el himnario de Sion. Más allá que usted pueda, aparte de eso, buscar, hay compositores contemporáneos de hoy en día que tienen preciosas alabanzas, pero fíjese que alabe al nombre del Señor por lo que Él hizo, o que adore el nombre del Señor por lo que Él es, o que sea una base bíblica, porque la palabra del Señor nos dice que la alabanza viene para enseñarnos, para exhortarnos también, ¿sí? Cuando se sale de esos términos, piensa un poquito, porque se sale del contexto bíblico, ¿sí? Vamos a leer en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 y otro que busca 1 Corintios 14:40. Colosenses 3:16 y después 1 Corintios 14:40. Sí. Amén. Enseñando, exhortándoos, ¿sí? Con cánticos, con salmos, exhortando y enseñando, con cánticos, con salmos. O sea, no es cualquier canción que podemos tener dentro de la casa de Dios. Nos tiene que enseñar, nos tiene que traer un mensaje bíblico, algo que nos edifique, nos tiene que exhortar. Entonces tenemos lo que es alabanza, adoración, enseñanza y exhortación. ¿Me entienden? La palabra del Señor está clara. No hace falta que usted vaya a buscar y investigar. Mientras que sea una enseñanza de Biblia, mientras que sea una exhortación por la palabra, mientras que sea una alabanza en el carácter que estuvimos hablando, o una adoración en el carácter que estuvimos hablando, eso es de Dios. Si usted se pone a mirar el himnario de Sion, ¿sí? Esos que tienen, los que tienen completos, los originales o las copias de los originales, fíjese que para cada situación tiene una lista de canciones. Bautismo, tantas canciones. Casamiento, tantas canciones, ¿sí? Ofrenda, canciones. Misionero, canciones, ¿sí? Santa Cena, canciones. Esa es la liturgia nuestra. Esa es nuestra forma organizada de llevar la alabanza para Dios. Está todo organizado. Si usted no sabe qué hago, tenemos que ser organizados. ¿Cómo, hermano? Pero prepárese, dijo el hermano Luis, y estuve viendo videos del encuentro anterior. Está el hermano Ariel, el director de la banda Dalem. En una de sus palabras decía, hoy en día tenemos todo el alcance en nuestras manos. Si un hermano no escribe, el otro sí.
Si yo no sé escribir, allá el hermano Hugo sabe, el hermano Rubén sabe, el hermano Luis sabe, y nosotros estamos al servicio de Dios. Hoy en día tenemos todo el alcance en nuestras manos, pero es nuestro deber como encargado de cada agrupación musical prever y tener preparado el repertorio para cada ocasión dentro de lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Sí? Dentro de lo que nos enseña la palabra del Señor. Llegado el momento en el culto, tener preparado y ensayado la alabanza de adoración, de enseñanza, de exhortación, según la circunstancia, el contexto del culto. Si es un culto misionero, no vamos a salir cantando, por ejemplo, oh, que amigo nos es Cristo, o los niños son de Cristo, o noche de paz, o después de la batalla, o no vamos, ¿me entienden? Cuando las trompetas suenen, y cuando se casa una hermanita, bueno, están los novios acá y el pastor le dice, bueno, acá la banda va a tocar una alabanza, hacemos un interludio, y después seguimos con la ceremonia y sale ahí con... no, peor. Ya todo dejé por seguir a Jesús. O después de la batalla nos coronará. Esa es peor. Pasó, hermano. ¿Pero por qué? Y bueno, hermano, te dice el dirigente, lo que pasa es que no tengo otra canción. Tenemos que prever, hermanos. Somos muchos, miren. Después seguramente la hermana Silvina y Alfredo van a estar ahí mandando imágenes en los grupos, fotos, y ahí usted va a ver la cara de cada uno y le dice, hermana Silvina, ¿quién es este que está acá? ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que no escribe? A ver, a mí me hace falta canciones para bautismo. Terrible, en las aguas del bautismo tenés que cantar y te sale después de la batalla. O sea, tenemos que estar preparados, hermano. El Ignario, gloria a Dios, tiene todo. Y es muy bueno seguir ese orden. Con esto no desecho las canciones, alabanzas y adoración y exhortación que son contemporáneas y que están dentro del molde, ¿sí?, y de la esencia de la asamblea. Tiene que estar, también tenemos que velar por eso, ¿sí? Sin salirse del orden y siempre guardando la palabra. Y siempre sin perder el rumbo, ¿no? Pero teniendo repertorio. ¿Puedo improvisar en un culto? Sí, puedo improvisar. A la pucha, hermano, pero ¿cómo el tema? Si usted dijo que tiene que estar preparado. Claro, improvise con lo que usted ensayó previamente. Si hoy es culto misionero, vuelvo a insistir con la misión. Usted tiene 3 canciones, usted puede improvisar cuál de las 3 canciones puede cantar. ¿Sí? Si el tema está, por ejemplo, el Señor empezó a mover las aguas ahí en el culto, y usted no va a salir con, no sé, y borracho y cantinero. ¿No es cierto? Hay que manejar el contexto. Eso es por lógica. Por otro lado, un obrero que está al frente de un trabajo, de organización, de un grupo de alabanza como orquesta, coro y banda, tiene que estar en oración. El Señor le va a guiar, el Señor le va a proveer y el Señor le va a decir cómo improvisar. Pero hay una preparación logística, técnica y espiritual. Son 3 cosas que tienen que estar siempre previstas. Logística, la parte repertorio. Técnica, la parte de ensayo. Espiritual, la parte donde Dios te dice este sí y este no, dentro del contexto, porque Dios no se desordena. Dios no te va a hacer sentir, hermano, ¿y por qué pusiste, hermano, borracho y cantinero si estamos en terrible Santa Cena? Y yo sentí, hermano, pero ¿quién te hizo sentir eso? ¿Entienden? Entonces, siempre respetar y cuidar ese sentido. Otra cosa, tomando como ejemplo, por ahí no es muy cómodo tomar, por ejemplo, esa historia que mencioné ahí, porque no es historia de nuestra iglesia, sino que iglesia, ¿no es cierto? Pero siempre hay que tomar buenos ejemplos a veces. Si nosotros vamos a hacer lo mejor para Dios, ¿es bueno copiar? Usted sabe que en la historia decía la iglesia, estuve leyendo, que la iglesia no aceptaba los instrumentos, eso era antes, quédese tranquilo, no aceptaba los instrumentos musicales porque decía que el mejor instrumento musical era el instrumento que Dios nos dio, que es la voz, y que todos los otros instrumentos de cuerda, de viento, los órganos que eran manejados en aquel tiempo por viento, por vapor, ¿no es cierto?,
percusión, todo era imitación de los sonidos que nosotros emitíamos con el instrumento principal natural, que era nuestra voz. Eran imitadores del instrumento divino nuestro, que era la voz. Y si es imitación, ¿qué es? No sé si se acuerdan, hasta hace poco, ¿de dónde compraste eso? Allá, pero, no, ese es retrucho, decían. ¿Se acuerdan de eso? Por lo menos nosotros los posadeños allá, ¿dónde compraste la zapatilla? Allá, pero, ese es retrucho. Imitación, la placita, ¿no? Así le decían también. Imitación, mentiroso. Y decía la iglesia que eso era del diablo. Eso era antes, vuelvo a aclarar, no estoy diciendo que ahora es, no, por favor. Porque el instrumento principal era la voz. Imagínense, hasta que se dieron cuenta, y bueno, el Señor intervino, ¿no? Y le hizo entender que no era tan así, que esos instrumentos también Dios permitió que así se pudieran construir y fabricar para poder alabar el nombre santo de nuestro Dios, y se implementó en la iglesia el instrumento. Pero fíjense el celo que tenía la iglesia de no copiar, de no mentir. La alabanza del Señor no era mentirosa, no era imitadora. Y hoy en día en nuestras iglesias está entrando el famoso PLA, ¿cómo era? Plagio. ¿Ustedes saben lo que es plagio? El plagio es tomar una música que, por ejemplo, Luis compuso, su melodía, su letra. Yo tomo esa música, para hacerla fácil. Obviamente él pagó los derechos, los impuestos, lo legalizó, matriculó, todo lo que tenía que hacer de la forma legal lo hizo, ¿no es cierto? Yo vengo y se me ocurre a mí tomar la melodía que el hermano Luis hizo, por más que sea cristiano, la melodía, y yo la voy a usar para el fin cristiano, pero yo le cambio la letra. Eso es adulterar, eso es plagiar, eso es mentir, eso es imitar. Ahora pregunto, ¿no? ¿Será que está bien eso delante de la presencia de Dios? ¿Será que está bien tomar melodías del mundo o inclusive de la misma iglesia? Si el Señor permitió que el hermano Luis componga esa canción para su gloria y alabanza, que quede así como el hermano Luis lo compuso. Así de estricto es si vamos a analizar, ¿no es cierto? Pero como digo, como dije en un principio, se enseña, cada uno decide. Pero lo correcto, decía un hermano, por más que vos no sepas que en ese cable ahí hay corriente 220, vos tocás y te va a patear igual. Te va a patear igual. Entonces, por más que no me crea, pero la palabra dice, para el Señor es lo más bueno y lo más excelente. Para el Señor es lo mejor. Si quieres alabar a Dios con verdadera devoción y verdadera adoración en espíritu y en verdad, empiece por lo técnico, empiece por lo básico, empiece por la parte logística, ¿sí? Empiece por ahí, porque eso es simple de hacer, cualquiera hace. ¿Y cómo usted va a decir que no puede hacer? El mundo no conoce a Cristo. El mundo no conoce la relación que tenemos nosotros con Dios. Nosotros somos los que tenemos esa riqueza. ¿Sí? Entonces es común hacer todo esto, elegir, prepararnos. Esto es común, hermano. Es común. ¿Cómo no vamos a hacer lo mínimo? Esto es lo mínimo. Pero es tan importante en la presencia del Señor cuando lo hacemos con alegría y dándole ese primer plano a Dios. Como decía hoy, una cosa es la música en el arte y otra cosa es la música en el servicio del Señor, que es una herramienta para alabar, glorificar el nombre del Señor, para adorarle, para edificar, para enseñar, para exhortar, para atraer las almas. Es un canal de bendición. Pero ¿cómo lo usemos? Ahí está el tema, ¿sí? Así que seamos exclusivos para Dios. Esa es la palabra. Seamos exclusivos para Dios. Se me cruzó acá algo. Seamos exclusivos para Dios y hagamos el trabajo en la obra de Dios de las mejores maneras. ¿Ok? Amén. La música ordenada y organizada sirve. Sí, sirve, obvio. Sirve. Ahí el Señor envía bendición. Dice la palabra del Señor en el Salmo, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Es aplicable también. Armonía. Si nosotros nos manejamos en el ámbito musical, o pasamos estos términos al ámbito musical,
siempre nos damos cuenta que tenemos una pequeña lucha, pero a veces nos queremos tratar o a veces tratamos y seguimos de largo, pasamos, ¿no es cierto? Cuando estamos alabando al Señor, a veces estamos muy bendecidos, dijo el pastor Jorge hoy, y tenemos 20 trompetas, tenemos 30 saxos, un clarinete y un violín. ¿No pasó eso? Pasó a veces eso. Un violín, 2 violines, 20 trompetas. Después tenemos un hermano con una hermosa batería, potente, ¿sí? Gloria a Dios. Y después tenemos un hermano, no voy a hablar del bajo, quédate tranquilo. Tenemos un hermano que toca la guitarra, que Dios me guarde, ¿sí? Gloria a Dios. La música ordenada también lo que hace es buen testimonio del pueblo de Dios. Acá tenemos un ejemplo. Desde que yo vengo a esta iglesia, que yo vengo desde los 10 años a los congresos de jóvenes, primero venía con mi hermana, mis 2 hermanas mayores, y después empecé a venir yo, y hasta hoy en día, hace casi 40 años que vengo en esta iglesia, el problema era la acústica. El problema era que los vecinos se escuchaban más fuerte afuera que adentro. ¿Sí? Después pasó el tiempo, fueron cambiando los vecinos, gracias a Dios. ¿No es cierto? Y se fue modificando la iglesia, se hizo una puesta en valor del edificio, se tuvo en cuenta la acústica, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Y cambió la situación del sonido allá afuera. Pero ¿en base de qué y por qué? Por el orden. ¿Y qué es lo que suena más fuerte dentro de una iglesia siempre? Decía el hermano Luis, la banda, pum, pam, pam, pam. Y el violín, ¿sí? No tan feo, es lindo suena. Bueno, sí, no desmerezcan los violines, pero se agarran conmigo también. Entonces, saber manejar, ¿sí? Nosotros como dirigentes, saber transmitir esos valores, esos principios a nuestros discípulos, a nuestros alumnos, a los componentes de nuestras orquestas, bandas, más orquesta y banda, porque coro no, por más que grite el hermano acá no va a atravesar la pared, por más que no tenga acústica. Había un hermano allá en Barrio Este que gritaba fuerte. ¿Te acordás? Dios mío, yo vivía a 1 kilómetro, a menos escuchaba cuando empezaba el culto, pero el hermano ya estaba glorificando. Gloria a Dios, ojalá que todos tengamos ese pulmón. Pero no es normal eso. Pero la banda, Dios mío, hermano, enseñar a que se alaba a Dios y que Dios no es sordo. ¿En serio? Dios te escucha. Entonces, regular, articular, conocer lo que es un matiz, ¿sí? Es muy importante y está dentro de la lista digamos, de lo que es el orden en la música. En cada partitura, y ahí ya hablamos ya en términos más técnicos, en cada partitura siempre hay uno que predomina en el canto, otro hace acompañamiento, otro hace el colchón armónico, ¿sí? No puede un bajo y un barítono que está haciendo un acompañamiento o está haciendo un colchón armónico sobresalir arriba del clarinete que está cantando solista. O la batería creer que es el última Coca-Cola del desierto y le está dando como que le está matando el diablo. Y está bueno eso, pero no es aplicable. Saber distinguir cuándo debe tocar, como decía Luis, hoy es tu mañana, todo Luis, no. Fa, sol, la, fa. Con una seña, el director, el dirigente, hacerse entender cuando está tocando muy fuerte. Le hace así nomás, ya tiene que tirar la trompeta al piso más o menos. ¿Me entienden? Con amor y paciencia, obviamente. Entender, saber transmitir, manejar un lenguaje entre el dirigente, el director de banda y orquesta. ¿Sí? Cada director, cada dirigente tiene su sistema de lenguaje, aparte del lenguaje que nos enseñan en la escuela para dirigir. ¿Sí? Yo tengo mi sistema de dirigir, tengo mi sistema de marcar la entrada tétrico o a la cruza o como sea, y cómo cortar, cómo marcar los matices, fuerte, alto, picado, legato, todo cuando tiene que entrar. Cada uno tiene una forma, aparte de lo que nos enseñan, ¿no es cierto?, en teoría. Existe ese lenguaje entre el músico y el director, y para eso existen los ensayos y los ensambles, donde nosotros podemos instruir a nuestros músicos y decirles, chicos, esta parte canta el Jenny, trompeta baja el volumen, arrancar
a un término medio para que tenga margen para subir el volumen cuando haga falta y bajar el volumen cuando sea necesario. No arrancar al máximo de las 500 libras, PSI ya, ¿sí? Y cuando tenga que subir ya no, tiene que subir arriba del techo para subir más. O cuando tiene que bajar ya no le da el labio. Hablando de instrumentos de viento más que nada. Porque, ¿y dónde quedan los instrumentos de cuerdas? Pobrecitos que se vayan a su casa a dormir nomás, porque hay 2 trompetas contra 10 violines, salen corriendo los 10 violines. ¿Es o no? Hay que regular, hay que aprender a regular. No porque es banda de bronce, es, bueno, nosotros en la institución tenemos la banda de viento y la banda de guerra, pero no es porque nos estamos tirando cosas. Y la banda de guerra le decimos a la banda la parte de la percusión. Tampoco porque ellos nos hacen guerra a nosotros, porque tocan más fuerte y porque son bravos, no. Era porque los tambores históricamente iban siempre enfrente de las formaciones cuando había guerra, siempre había un tamborcito, de ahí viene la historia del tamborcito tacuarí, no sé si ustedes escucharon. Por eso, un sistema, un lenguaje que manejamos en la institución. Pero en la iglesia no existe eso. En la iglesia no está la batería de guerra, no está el guitarrista eléctrico de guerra. ¿Sí? La guerra se le hace al enemigo, pero con rodilla, con oración, con consagración, buscando a Dios, buscando la dirección de Dios para encontrar el repertorio exacto en el momento, contexto y circunstancia exacta. Siempre ungida y respaldada por Dios. Entonces, cuidar ese contexto, cuidar esas dos cosas. ¿Qué repertorio yo elijo para alabar a Dios, adorar a Dios, enseñar y exhortar para la iglesia? ¿En qué circunstancia? En el culto, siempre basándome en mensajes bíblicos, siempre basándome en la palabra, sin perder el rumbo, sin perder la esencia. ¿Sí? ¿Y cómo ejecuto yo la alabanza? ¿Cómo hago que mi agrupación musical ejecute la alabanza? Imagínense si acá hay una banda, ¿no es cierto? Que gracias a Dios en la asamblea no hay, decía un hermano allá en Misiones, pero acá no. Y entra un hermano, una persona necesitada, quiere escuchar la palabra del Señor y empieza la banda, pa, pim, pum, uno desafinado, aparte que tocan fuerte, feo también. Fuerte y feo. Ese es un término que nosotros manejamos. Fuerte y feo. Lo primero que hace esa persona, mira y parece que me equivoqué. Se va. No creo que sea ese el caso que el pastor de Lima contó. Yo me imagino que el caso que contó el pastor Jorge era el caso de una alabanza ungida, llena de la presencia de Dios, cuidando con respeto los detalles, no sobrepasándome con los volúmenes, ¿sí? Un ritmo que no sea atractivo físicamente, porque acuérdense que ese es otro punto, ojo. La música, vieron que nosotros manejamos la música, lo contamos en pulsos, ¿sí? Para empezar, lo que quiero decirles. ¿Y ese pulso de dónde nace? ¿De dónde tenemos el pulso nosotros? ¿Y de dónde viene? ¿Sí? Es todo físico, es un arte, ¿sí? Si hablamos como arte, es una herramienta para nosotros, pero ¿de dónde viene eso? Viene de una inteligencia, de un estudio, ¿sí? Que el tiempo fuerte de cada compás, ¿sí? Se dé al principio del pulso. Fíjense las músicas modernas, hablando como análisis técnico, ¿no? Las músicas modernas, yo en mi trabajo tuve la dicha y desdicha, porque tuve cada experiencia y tuve que trabajar en lugares donde pasaba música y para hacer seguridad. Y bueno, ahí conocí lo que era el mundo en esas partes. Me quiero referir a las marchas, pero no la marcha del 8 de Sion, la marcha electrónica. La marcha electrónica, ustedes saben, no quiero reproducir el sonido acá, pero es un golpe constante del bajo combinado con el bombo en la parte fuerte del pulso. Eso es, gracias por el ch. Esto, más el ch de él, era la música. Flash, epa, sonó fuerte. Bueno. Droga y agua. Está todo pensado. Está todo pensado. Mover emocional, físicamente y psicológica a través de la música, ¿sí? Relacionando el contexto musical con los latidos directamente de nuestro corazón para formar y crear una especie de excitación inducida.
y llevarnos al plano sensual, neta y puramente diabólico. Para nada, para alabar y glorificar y ensalzar el nombre de Dios. Entonces, podemos elegir dentro del género, de los géneros musicales, pero tenemos que velar en ese sentido también. Todo lo que sea, y ahí entran varios géneros, y acá estamos para aprender, yo también estoy aprendiendo. Escuché, y no estoy en contra, cada uno hace lo que quiere, a eso me refiero, pero sí estoy en contra. Cada uno sabe elegir el camino. Escuché, dice que pseudas alabanza en ritmo de cumbia, pseudas alabanza en ritmo mariachi, pseudas alabanzas, pseudas lo digo yo porque habría que analizar a ver si es realmente algo que a Dios le agrada, ¿no? Si basamos por la palabra, yo creo que pierde muchos puntos. Rock, metálica, ¿sí? Y bueno, ¿y cuántos otros géneros? Póngase a analizar. Que todo tiene que ver con la parte sensual, la parte emocional en primer plano, ¿sí? Pero la letra nomás queda aparte. Pero lo que es la conformación musical, o sea, no la poesía, la parte musical deja mucho que hablar. Hasta ahora no vi a alguien que llore y sienta la presencia de Dios escuchando, supe que me amaba. Nunca escuché eso. Nunca vi. Porque la presencia de Dios no está donde mueve la carne. La presencia de Dios no está donde el hombre, ¿sí?, se ensalza, donde el hombre entra con la sensualidad. La presencia de Dios no está ahí, hermanos. La presencia de Dios está en la verdadera alabanza y adoración a Dios. Ahí está la verdadera presencia de Dios. Entonces, otro punto para tener en cuenta. Excelencia, ¿sí? Exclusividad para Dios. Lo mejor y lo más bueno. Ver dentro de los géneros musicales, aparte de que es la letra, si es acorde a lo que el Señor quiere, que te edifique realmente. No voy solo en contra, ni tampoco estoy en contra de ese género musical, la cumbia. Podríamos hablar del chamamé también. Común, muy común. ¿Sí? Hay hermanos que no les gustan escuchar la batería, pero les gusta escuchar el acordeón. Ahí está complicado. Si no es chamamé, es valerón. Y si no es valerón, es gualambao. Y ahí tú vas y ves. Pero glorifica más fuerte cuando es acordeón que con la guitarra. Bueno, gustos son gustos. Pero acá nos basamos por la palabra del Señor. Lo que nos orienta a tener una comunión y un contacto con la presencia divina y en forma directa con el Espíritu Santo. Si vamos a orientarnos por gusto, hermanos, salvo que usted esté convertido, bien convertido a Cristo, nos vamos a armar una buena discusión acá. Pero no es mi gusto lo que debe influir, es lo que dice la palabra del Señor, lo que debe prevalecer e influir. Si vamos a guiarnos por gusto, y yo voy a escuchar orquesta nomás, porque me gusta hacer la orquesta. Muchos años estuve en la banda, me canso. No, yo amo la banda también. Pero no está en mi gusto lo que yo quiero, lo que yo no quiero, sino que está en lo que nos habla la palabra del Señor. Nos debe enseñar, nos debe exhortar, nos debe guiar, nos debe contener, debe haber contención espiritual, debe haber amor, debe haber paciencia, debe haber alabanza, debe haber adoración. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere para nosotros y es lo que Él pide. Fuimos creados para que le alabemos, fuimos creados para adorarle. ¿Sí? Bueno, y después por último, quería hacer un breve, así como una mención, algo de esto ya habló el hermano Luis, sobre el tema de cómo organizar un ensayo. ¿Sí? Para organizarnos tenemos que tener en cuenta siempre, y para esto quiero que me ayuden a leer Nehemías 12:46, y con esto voy terminando. Nehemías 12:46, ¿sí? Organizar en un ensayo, podríamos decir que es un poquito más, podríamos armar como una teoría de organización, ¿sí?
porque estamos yendo a la parte técnica, ¿no es cierto? Pero nunca se olvide que estamos todavía y vamos a estar siempre hablando de lo que es el contexto espiritual y dentro de la iglesia. Y al tener ese contexto, puede leer, hermano. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios. Gloria a Dios, ahí está. Desde antes de esos tiempos, ya el Señor permitió que delante de una agrupación de alabanza esté un director, esté una cabeza. Dice mi pastor, no andan nunca un cuerpo con dos cabezas. Un director, así dice la palabra del Señor. Un encargado, el que va a llevar adelante el trabajo, el proyecto, la organización, el que se va a encargar de delegar, organizar, dar cargos, dar lo que haga falta para que el trabajo se lleve adelante. Y el reconocimiento siempre va a estar sobre esa persona, y el Señor le pone por cabeza, como habíamos hablado en principio, y el Señor va a respaldar esa cabeza, ¿sí? Para empezar. Lo que es muy recomendado, hermanos, es muy recomendado y es muy práctico. Cuando hablamos hoy de estar compenetrado con nuestros discípulos, conocer, es bueno siempre preguntar cómo estás hoy, Padre del Señor, cómo estás, cómo viniste, cómo pasaste. Son preguntas muy importantes que nos ayudan a acercarnos a la gente, ¿no? ¿Sí? En forma teórica y en forma rápida, ¿no? Tratando de explicar. Pero lo que es tan importante también, una forma de tener ese vínculo con nuestros discípulos, con nuestros músicos, es hacer que esa persona se haga importante en el grupo, ¿sí? Si bien la alabanza y la oración es para Dios y el director es uno, pero es darle un trabajo. ¿Vieron el dicho ese que dice, mantenerlo ocupado y vas a ver cómo te va a rendir? O es cabezudo porque está de balde, dale a que haga algo. En la casa, ¿no es cierto?, nos decían, dale Rubén que lave los platos y va a quedar quieto. Y ahí yo me como tranquilizado. Bueno, eso pasa, es normal, eso es cierto. Es una de las tantas, ¿sí? Nosotros ahí en la iglesia, en la Chacra 110, tengo la manera que implementé y llevé en práctica este consejo que le estoy dando ahora, es mi experiencia particular, ¿no? Tengo encargados, por ejemplo, tengo cuerdas, tengo violines, tengo chelos, tengo trompetas, barítonos, tenores, trombones, clarinetes, saxo, bajo, guitarra, percusión. Ahora, gracias a Dios, adquirimos un contrabajo, próximamente vamos a tener también a alguien que ejecute. Un encargado de cada grupo. Un encargado de los violines primero, un encargado de los violines segundo, tengo un encargado de los chelos, tengo un encargado de las trompetas, un encargado de percusión, tengo un encargado... No dejo de ser el que está responsable al frente, pero tengo mis directos a quien delego responsabilidades, ¿sí? De velar por el compañero, fijarse por la carpeta si falta o si nos falta la partitura, ¿sí? Si todos tienen la misma partitura, velar si tienen atril, fijarse que guarden las carpetas como corresponde. Todo, son muchas cuestiones que si vamos a enumerar, pero son todas esas cuestiones que nos ayudan a nosotros como dirigentes a mantener el grupo ocupado, ¿sí? Comprometido, con la camiseta puesta, como decimos, ¿sí? Y que todo funcione como un engranaje. Tengo un grupo central de WhatsApp para toda la orquesta y tengo un grupo por cada familia de instrumentos. Y cuando tengo que transmitir, ¿sí?, una información que le corresponde al grupo, yo le transmito al encargado del grupo. Y el encargado del grupo retransmite en el grupo. Manejo esa forma de trabajo y les puedo asegurar que me resulta muy fácil. Y le empodero, obviamente con el permiso de mi pastor lo hago. Yo le propuse al pastor a trabajar de esta forma, me dijo, me parece bien, llevar adelante, no hay problema, estoy con vos, tiene sentido, ¿sí? Y le dije, voy a probar este sistema y si no anda, pastor, obviamente se saca de circulación. Pero les puedo asegurar desde el momento que yo implementé eso fue una bendición, hermanos, ¿sí? Tengo una conexión directa por cada grupo, ¿sí? Y cuando hace falta, obviamente, no voy a ponerle a un niño de 12 años encargado de un grupo. Tiene que tener sus requisitos, ¿sí?
tiene que tener una edad, ¿sí? Es mejor, sobre todas las cosas, que sea mayor de edad. No podemos cargar con adolescentes o cargar con jóvenes, ¿sí? Sino que con personas adultas es lo posible. Y si no tengo, bueno, no tengo, sigo yo siendo el que estoy en forma directa. Pero siempre tratar de dar una ocupación, delegar. Esto nos va a servir cuando tenemos que organizar trabajos espirituales, trabajos materiales, para hacer trabajos sociales. El trabajo que usted sienta que el Señor le pone en su corazón para llevar adelante con su grupo, le va a servir, hermano. Acepte como un consejo nada más, ¿sí? Y de esa manera venimos trabajando y tenemos ensayos. Lo que yo hago es hacer ensayo separado. Ensayo cello, violines segundo, violines primero, instrumentos de viento, y a veces separo los vientos en cañas y en bronces, ¿sí? Clarinete, saxo y todo lo que es bronce. Obviamente me mantengo la semana ocupada y gracias a Dios hoy en día estoy retirado y tengo tiempo para eso. Pero no es que yo estoy tampoco en cada día, para eso tengo encargados. Y cada uno se encarga de llevar adelante el ensayo, y lo que yo debo hacer es supervisar y cuidar el desarrollo y desenvolvimiento de cada uno, para que la obra de Dios no se detenga porque yo no puedo hacer. Si yo no puedo hacer, Dios puso compañero al lado mío. Si yo no sé, tengo que buscar capacitarme. Si yo no puedo capacitarme, no está a mi alcance. Les cuento otra experiencia. No tenía quien me enseñe cello en la Chacra 110. No tenía. Entonces, bueno, Señor, yo no puedo parar la hora porque no tengo cello o porque no tengo quien me enseñe. Pastor, permiso, ¿sí? Me autoriza, voy a traer un profesor, una profesora de cello, vamos a pagarle y vamos a tener a alguien que enseñe cello. Busqué una persona que es cristiana, no es de nuestra iglesia, pero es cristiana, ¿sí? Para que se adapte. Gracias a Dios en Posada hay muchos. Traje a esa persona, enseñó cello. Yo fui el primero como dirigente en ponerme a estudiar. Entonces yo aprendo y después yo discipulo. ¿Me entienden? No quedarme, no tengo quien toque guitarra en mi anexo, no tengo quien toque acordeón. Busque uno que sabe. Haga una venta por mes, páguele una cuota, enseñe. No se quede o deje de hacer porque no tiene. Dios provee. Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la logística y los medios, pero nosotros tenemos que saber utilizarla. Gracias a Dios y gracias a estas decisiones, hoy en día tenemos, ¿sí?, chelos, tenemos 4 chelos y ahora vamos por un bajo, un contrabajo. Ya tenemos también una profesora. En este caso no conseguí profesores cristianos, pero tengo una profesora que es de la Escuela de Música, de la ESMU, que me enseña contrabajo a mis alumnos de contrabajo. ¿Y quién tiene que estar a la cabeza también otra vez aprendiendo? Yo tengo que estar atrás, porque yo aprendo y yo después tengo que discipular. No voy a pagar a la profesora toda la vida. De alguna manera tengo que enseñar yo y crear discípulos, y esos discípulos, otros discípulos. Es cuestión de pedir dirección a Dios. Y de esa manera llevar adelante la obra maravillosa del Espíritu Santo. Ahí hablamos de funciones, ensayos, formación continua. La formación continua, a lo que me refería era, ¿a qué me refiero a formación continua? Tener cuidado de la formación continua, hermanos. Espiritual, técnica y social. Muchos hermanos, voy a hablar de mí, no voy a hablar de hermanos, ¿no? Los hermanos. Siempre adopté como una ley dentro de mi trabajo de que siempre tenemos que tener paciencia, amor, como habíamos dicho, y que la hora de llamar la atención se llama en privado, con mucho respeto, ¿sí? Y la hora de felicitar se felicita en público. A veces tenemos esa forma de decir, no, hermano, para ser dirigente tenés que tener un carácter con esa gurizada. Tenés que tener un carácter, hay que tener carácter fuerte, ¿sí? Y está bien, lo que está mal es la forma que tomamos el concepto de carácter fuerte. Porque algunos dicen tener carácter fuerte y automáticamente se hace la cabeza a mi cara, por ejemplo, cara mala, así cara de Argel, y que ya está gritando con la gurizada y con los chicos, hermano, ese es carácter fuerte. Pero en realidad el carácter fuerte es aquel que puede dominar el temperamento, el carácter de Dios. El carácter donde nosotros, en vez de reaccionar por nuestra naturaleza humana, ¿sí?, ¿qué hacemos? Reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos. Y tenemos la paciencia que corresponde o merece a las circunstancias, a lo que se tiene que hacer, ¿no?
Entonces, lograr hacer estas cosas, pero con paciencia, y estar continuamente manteniendo un círculo, ¿sí? ¿De qué? De formación continua. ¿Cómo? En lo social, juntándolo a los chicos. Como dijo el hermano, después del ensayo tenemos una comidita acá. Eso es tener en cuenta situaciones que por ahí otros no lo tienen en cuenta. También la comunión, acuérdense que la comunión los unos con los otros también edifica, dentro de lo sano, dentro de la citar la palabra que hay entre vosotros. Dice, hay salmos y alabanza. Bueno, que haya eso, ¿sí? Porque no es pecado juntarse, que el dirigente diga, bueno chicos, hoy todo en mi casa. Siempre yo, ya en mi casa tengo una mesa de 4 metros así, preparado ya, porque seguro que vienen 15, 20 y tengo 2 mesas más plegables y le sumo y tengo una sala más o menos de 20 metros de largo. Todo pensado en eso, porque... Y cuando vienen los chicos, vienen de 30, 35, creo que 41 personas, se juntaron una vez en mi casa a comer un guiso, que gracias a Dios el siervo de Dios acá cocina, y compartimos, porque la comunión es importante. Entonces la formación del vínculo también es parte, ¿sí?, de la obra de Dios. La comunión los unos con los otros. No es solo la parte técnica, empieza por lo espiritual, ¿sí?, sigue por la parte social y la parte técnica. Así que bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí llegamos. No quiero avanzar más porque ya se me están haciendo así, ya en cualquier momento me corren. Quería leer este versículo, 1 Crónicas 15, 16, 22, para terminar. Esa es la palabra que el pastor leyó, ¿sí?, hoy, y me alegró cuando escuché que el pastor leyó. Es un versículo muy especial, por eso lo dejé por el final. Fíjense cómo enumeré 5 puntos: vestimenta, instrumentos, lugares asignados, cantores, repertorio organizado. Si alguien lee y terminamos. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Casiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benayá, Masías, Matatías, Minías, Obededón y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelú, Minías, Obededón, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Y yo les sigo relatando, porque es largo. Cuando empieza a mencionar los nombres, todo encima son como un trabalengua, con mucho respeto de la palabra de Dios, no, pero vayamos al contexto. ¿Sí? Estaban asignados músicos, cada uno en un lugar, con una vestimenta determinada, con instrumentos asignados y con una función cada instrumento. Y si eso fuera poco, habían instrumentos, los arpas afinados en la octava. ¿Qué quiere decir esto? Que habían gente que estaban con instrumentos encargados de guiar con el sonido de su instrumento los otros instrumentos. Y si usted lee al final de la palabra, dice que cuando empezaron a tocar y a cantar los coros, empezó a descender la presencia de Dios en ese lugar, y era tanta la presencia de Dios que los sacerdotes no podían estar por la gloria de Dios. Imagínense la importancia que Dios pone en el orden y en la organización en el momento de la alabanza. Tenía en cuenta la vestimenta. A veces nosotros decimos, no, que le vamos a poner un uniforme a los chicos, queda feo, fíjate. Si partimos de lo práctico, a veces hay una hermanita que no tiene para una pollera linda, la otra hermanita sí tiene un vestido hermoso, el otro chico tiene un pantalón medio descosido, el otro ya le queda chico el pantalón,
nosotros unificamos y solucionamos la parte de la vestimenta y todos están felices y contentos. No es para mostrarnos, hermano. Es para buscar la parte práctica, para que sea ordenado como un ejército. Aparte de eso, a Dios le agrada el orden. Está puesto en la palabra del Señor, dice, hasta inclusive la tela de la vestimenta. Lino creo que era. Hasta la tela de la vestimenta está estipulada. Después, cada uno tenía su lugar. En la orquesta tengo, por ejemplo, acá se sientan los violines segundo, acá los primeros, acá el que toca menos, acá el que toca más, acá donde va el micrófono, aquel este no tiene micrófono, aquel tiene micrófono, el bajo de este lado, acá dejamos un pasillo porque las hermanas cuando cantan el coro salen por acá y no le pisan a nadie. Allá tengo otro pasillo porque allá se sientan hermanas que cantan los jóvenes y salen por acá. Todo tiene un orden, hermanos. Todo tiene un sentido, un porqué. No es que se sientan así porque sí nomás. A veces surgen problemáticas dentro de la iglesia que nos hace entretener. Quitar de la atención de la palabra del Señor, de la concentración de la presencia de Dios que se está viviendo en ese momento, porque nosotros los que estamos a cargo de agrupaciones musicales no estamos velando. ¿Sí? Va a cantar el coro, la banda y la orquesta. Y resulta que acá hay 5 hermanitos que cantan el coro y cantan la orquesta. Y están trotando. ¿Sí? Acercarnos a nuestro dirigente y decirle, hermano, anciano, pastor, podemos cantar un corito entre el coro, la banda, entre la banda y la orquesta para que dé tiempo que se ubiquen. Podemos hacer tal cosa. Podemos sentarnos la banda cerca de la orquesta, entonces se pasan ahí nomás o tienen el mismo atril las 2 partituras. Buscar la forma de no permitir, ¿sí?, que esos pormenores estén interviniendo en forma negativa en el momento del culto, la oración, de la alabanza, para que Dios pueda intervenir y que no haya nada que intervenga en contra de eso. ¿Sí? Estar velando en todo, pero en todos los sentidos. Después decía, y la gloria de Dios llenó el lugar. Y era tanta la gloria de Dios que hasta los sacerdotes no podían estar. Esto es el orden dentro de la iglesia, con la alabanza, y esta es la forma que Dios recibe el orden. Cuando nosotros alabamos a Dios de la mejor manera, lo hacemos con las mejores y músicas exclusivas para Él, manejamos el mejor de los órdenes y cuidamos la comunión, ¿sí?, y le entregamos a Él la dirección y entendemos que Él es nuestro, o nosotros dependemos de Él, tenemos esa relación de dependencia, ahí es. A eso es que lo que el Señor quiere que usted haga. Eso es cuando vos estás encaminando por el rumbo correcto. Eso es cuando no estás perdiendo la esencia. Eso es cuando realmente estás siendo una herramienta útil en las manos del Señor. Y hasta aquí me quedo. Que Dios le bendiga, le agradezco mucho. Perdón por pasarme bastante. Silvina me decía que siga. Le he hecho la culpa a Silvina. ¿Dónde está Silvina? Pero ahora ya me callé. Bueno, así que Dios le bendiga. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Gracias por darme este lugar. Yo sé que por ahí va a ser el último, nunca más, pero bueno. Dios les bendiga a todos, hermano Alfredo. Y bueno, si podemos cerrar con oración y después almorzamos. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a pasar a la parte carnal del estómago. Gloria a Dios. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque pude hablar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por todo. Bendecí tus siervos, Señor Jesús. Dale paz, Señor. En el nombre de Jesús, bendecí tu pueblo y bendecí toda iglesia, que podamos seguir en armonía y siendo bendecidos por tu presencia, como así usted lo ha planificado en estos 2 días de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, Silvia.